A ver, en el cruciquímica nos dicen lo siguiente. Dice, forma condensada de la materia. No, está bien. ¿Cuál es la forma condensada de la materia, chicos? Masa. Masa. Muy bien. La respuesta es masa. 3. Forma dispersada en la que se encuentra la materia. Dispersada. Energía. Muy bien. 4. La materia se encuentra en todo el Universo. universo. Muy bien. 4. Universo. 6. ¿Qué es la química? Ciencia. Es una ciencia. Muy bien. Sí, los que no lo han colocado, por favor, lo colocan ahí. 6. Ciencia. ¿Sí? Muy bien. 7. Cualidad propia, esencial y característica de algo. Propiedades. 7. Propiedades. Muy bien. Propiedades. 7 propiedades. ¿Sí? Muy bien. 8. Ciencia natural que estudia la materia. Química. En este caso nos estamos relacionando más que todo Química. con química. Muy bien, muy bien. 9. La química es una ciencia Experimental. experimental. Así es una ciencia experimental. Ahora vamos a la parte vertical. La número 1 dice, son particularidades de un objeto. Características. Características. Muy bien, características. 2. ¿Qué estudia la química? Materia. Estudia la materia. Muy bien, estudia la materia. Acá la 2, materia. ¿Sí? Y la última 5, proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Transformación. Transformación. Muy bien, transformación. Perfecto, ¿hasta ahí estamos todos? Sí, profesor. Muy bien. Estados de la materia. ¿Ya? Habíamos hecho toda la parte de estados de la materia, chicos. Más que todo la parte de desarrollo. Sí, profesor. Sí, lo hicimos. Sí. Completamos todo, ¿verdad? La 11 y las 12. La 11 y la 12 faltaba. ¿A qué se Sí. denomina fuerza de cohesión? Y 12, ¿a qué se denomina fuerza de adhesión? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí, chicos? Muy bien. Sí, profesor. Fuerza de cohesión es la fuerza que mantiene unidos a quienes, a las moléculas. También podríamos decir partículas, ¿ya? También podríamos decir partículas, ¿ya? Pero vamos a decir esta vez fuerza que mantiene unidas a las moléculas. 12. ¿A qué se denomina fuerza de adhesión? A ver, ¿qué han contestado, chicos? Unión de superficies iguales cuando entran en contacto. La A, la B, la C. La A, yo contesté. Muy bien, es la A. Exacto. Cuando hablamos de adhesión, cuando se adhieren dos cuerpos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a tomarlo como ejemplo así, la cinta Scotch, ¿ya? O la cinta de embalaje. ¿Ya? Tenemos un cuerpo y puedes ponerlo, por ejemplo, encima de un papel. Tenemos dos cuerpos diferentes que se adhieren, ¿ya? Ahí aparece una propiedad que es la adhesión, ¿ya? Esa adhesión se puede dar entre superficies que son iguales o entre superficies que pueden ser diferentes. En este caso tenemos la cinta Scotch y el papel, ¿ya? Se adhiere, ¿ya? Muy bien. Vamos a la parte de cruciestados, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que hemos completado en cruciestados. Dice así. 1. Unión entre las moléculas de un cuerpo debido a la fuerza de atracción molecular. Cohesión. Cohesión. Muy bien. Cohesión.
7. Estamos en la horizontal, chicos. ¿Ya? 7. Cuarto estado de la materia, la más abundante en el universo. Plasmático. Plasmático. Muy bien. Plasmático. 8. Acción de adherir o adherirse. Adhesión. Adhesión. Muy bien. 9. Son los estados que manifiesta la materia. Estado de agregación. Estados de agregación. Muy bien. 9 estados de agregación. Aquí lo vamos a colocar, ¿ya? En la 9. 9 estados. Muy bien, muy bien. 12. Estamos acá. Dice, en el estado gaseoso, el cuerpo presenta Volumen definido. volumen definido. No, por lo contrario. Es volumen variable. Recuerda que el gas, por ejemplo, si te pregunto, a ver, ¿qué forma tiene el aire? El aire es un gas. ¿Qué forma tendría el aire? Entonces, para empezar, no lo podemos observar. Y segundo, no podemos saber de qué forma tiene. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque precisamente el aire va a tomar ¿qué cosa? La forma en el lugar de donde esté, en el lugar en donde esté. Por ejemplo, en este caso sería pues en tu cuarto, ¿no? Ajá. Se pone Muy bien. no coincide con las dos, dile. 13. Estado en la cual su volumen es definido, y debe decir definido, y su Profesor, forma es variable. Dime. profesor, si el volumen variable no debe coincidir en la 2. La 2 estamos. Sí, pero si no... Profe, disculpe, si es volumen variable, la 12 con la número 2 no coincide, porque la 2 es incomprensibilidad, perdón. Ya, vamos a llegar ahí. Ese es en el estado sólido. Incompresibilidades. Ya, la 12. Ya, ahí lo vamos a ver. Ya. Ya, en el caso de la 2 me dice ¿qué han puesto ahí? ¿Incompresibilidad? Sí. O Incomprensibilidad. No, debe ser incompresibilidad. Porque el otro sería de comprensión, de comprender. Incomprensibilidad, ese es que no se comprende. Ya, y el otro es, en función de lo que estamos hablando, ese es incompresibilidad. Profesor, disculpe, la 2 es volumen variable, entonces. Sí, volumen variables. Variable, pon una acá. Ahí vamos a llegar. Ya. Volumen. 13 sería estado en la cual su volumen es definido. Ahí debe decir definido. ¿Ya? Ahí se comió la I. Volumen es definido y su forma es variable. Volumen definido y forma variable. A ver, chicos, ¿a qué estado nos estamos haciendo referencia? Fuerza de repulsión. Ya. No, en este caso me están preguntando en la 13, dice estado. O sea, me están hablando de uno de los estados. Líquido. Exacto. ¿Qué estado sería? Estado líquido. Líquido. ¿Ya? Estado líquido. 14. Fuerza de rechazo entre partículas de un cuerpo en estado gaseoso. Fuerza de repulsión. Muy bien, fuerza de repulsión en la 14. Aquí, chicos, ¿ya? En la 14, en la última que está aquí abajo. Muy bien. Ahora nos vamos a la vertical. Todos estamos en la vertical, chicos, ¿ya? Todos estamos en la vertical. Dice 2 en esta parte que está aquí. Ya, en esta parte que está acá. La número 2. Dice,
Los sólidos presentan un fenómeno contrario a la compresibilidad. Ahí debe de decir incompresibilidad. ¿Ya? Incompresibilidad. ¿Ya? Ese debe ser la palabra que va ahí. Incompresibilidad. Incompresibilidad. Ya, profesor. ¿Sí? Muy bien. Ingresa normal, ¿verdad? ¿No hay problema? Sí, profesor. Muy bien. 3. Los gases presentan la propiedad de la... La compresibilidad. Exacto. La compresibilidad. ¿Ya? O sea que se pueden comprimir. Compresibilidad. 4. Estado en la cual no tiene ni forma ni volumen definido. Gaseoso. Muy bien. ¿Qué estado es? Estado gaseoso. Muy bien. 5. En el estado sólido, ¿el cuerpo qué presenta? Volumen variable. Lo contrario de variable, ¿cuál sería? Volumen plasmático. No. Volumen, vamos a decirle así, volumen definido. ¿Sí? Volumen definido. La 5, volumen definido. Así es. Esa es una de las características que tiene el estado sólido. 6. Fenómeno que experimentan las partículas. Fuerza de atracción. Fenómeno que experimentan las partículas en un sólido. Fuerza de atracción. Muy bien. Fuerza de atracción. Muy bien. Fuerza de atracción. La 10. Estado en la cual tiene forma y volumen definido. Forma y volumen definido. Muy bien. El estado sólido. Muy bien, chicos. Muy bien. 11. Son los líquidos y los gases. Fluidos. Fluidos. Muy bien. Fluidos. Fluidos. 11 sería fluidos. ¿Está bien? Profesor, ¿qué dijo en la 8? En la 8 es adhesión. Gracias, profesor. Muy bien. Hasta aquí terminamos nuestra segunda ficha. ¿Sí? Ya toda la segunda ficha está terminada. Pasamos a nuestro siguiente tema. Quiero saber si en nuestro siguiente tema hemos avanzado con algo. No. No. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que sería para nosotros cambios de estado. ¿Ya? Y para eso vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de lo que es cambios de estado. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un líquido, ¿ya? Al cual le hemos colocado aquí debajo una rejilla, ¿ya? Y aquí está un pequeño parante. Y por aquí le estamos dando fuego. Fuego, fuego, fuego. Hasta que llega un punto en donde se empieza a evaporar. Empieza la vaporización. ¿Ya? Ese vapor empieza a ingresar ¿por dónde? Por este pequeño tubo delgado y pasa por este sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración se va a encargar de que ese vapor que se encuentra pasando por ese tubito, ¿ya? Cambie o le obligue a cambiar de estado ese vapor. Pase de un estado que es gaseoso a un estado que es... Profe, temblor. Temblor, sí, lo sé, chicos. Ya está, ya pasó ya. Ya pasó. Muy bien. Entonces, este líquido ingresa por aquí, perdón, este vapor ingresa por aquí y cambia inmediatamente a estado líquido. ¿Sí? Entonces, este líquido que se encontraba aquí cambió de estado y pasó aquí a estado líquido. A este proceso se le conoce como destilación simple. ¿Ya? A todo este proceso se le conoce como destilación simple. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hemos visto acá? Hemos visto lo siguiente. Un cambio de estado. En primer lugar, algo que estaba líquido pasó a ¿qué? A estado gaseoso. Y por aquí
pasó ese estado gaseoso y nuevamente regresó a lo que era el estado líquido. Líquido. ¿Ya? ¿Vimos qué cosa? Vimos un cambio de estado, chicos. Muy bien. Entonces, acá explicando el fenómeno, dice, al calentar el agua, hasta la ebullición, se forma ¿qué cosa? Vapor, que al pasar por el refrigerante nuevamente regresa a ser líquida. ¿Ya? Lo que se conoce, bueno, eso es una forma de obtener agua destilada. Agua químicamente pura también se le dice. ¿Ya? Cambios de estado de agregación. ¿Qué cosa es? Es la variación que experimenta una porción de la materia, ojo aquí, es la variación que experimenta ¿quién? Una porción de la materia, en este caso sería el líquido, logrando alterar su disposición tanto atómica como molecular. ¿Ya? Voy a alterar su disposición, o sea, si por ejemplo están ordenaditos, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es alterar ese orden. ¿Para qué? Para que al momento de alterar ese orden, permita que el cuerpo pueda cambiar de ¿qué? Cambiar de estado. Si antes estaba sólido, ahora lo voy a encontrar en estado líquido. O si antes estaba en estado líquido, lo voy a encontrar en estado gaseoso, ¿no? Voy a permitir ¿qué cosa? Esa transformación, ese cambio, ¿ya? Dicha variación se origina por un cambio de ¿qué? De energía, sí, por un cambio de energía, pero también se puede dar por un cambio de presión, ¿ya? Que se manifiesta a través del calor. En este caso, si hablamos de energía, tenemos que hablar de ¿qué? Del calor. El calor es una manifestación de la energía. Ahora, la temperatura, que es otras cosas que tenemos que tener presente aquí, en los cambios de estado. ¿Qué cosa es? Es la intensidad de energía de una sustancia o cuerpo debido a su movimiento molecular. Conclusión, la temperatura lo que mide es el movimiento molecular, ¿ya? El grado de agitación molecular también le dice. ¿Ya? El calor. ¿Qué cosa es el calor? Para nosotros es un flujo de energía. Ese flujo de energía pasa de un cuerpo que siempre está a mayor temperatura, nosotros le decimos caliente, hacia un cuerpo que se encuentra a menor temperatura o que se encuentra frío. ¿Ya? La razón por la cual, por ejemplo, sentimos calor o que algo nos calienta, por ejemplo, cuando nosotros cogemos algo que se encuentra a mayor temperatura, cuando hacemos servir, por ejemplo, el agua, ¿ya? Y lo colocamos en una taza, lo que va a hacer es disipar el calor, disipa el calor. ¿Y disipa el calor por qué? Porque nuestro ambiente se encuentra a una menor temperatura. Mientras que en la taza, el agua que se encuentra en la taza se encuentra a una temperatura mayor. Puede estar a 90 grados, a 100 grados o a 80 grados, dependiendo. ¿Ya? Entonces, siempre va a haber ¿qué cosa? Una transferencia de calor. Siempre se da una transferencia de calor, siempre y cuando las temperaturas sean diferentes. Pero cuando las temperaturas llegan a ser iguales, en ambos casos, tanto el que disipa calor como el que la recibe, las temperaturas se igualan, a eso se le conoce como equilibrio térmico. ¿Ya? Por ejemplo, un equilibrio térmico lo logramos cuando nosotros, por ejemplo, tenemos agua caliente con agua fría y queremos entibiar, por ejemplo, el agua caliente. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago, echo el agua fría en el agua caliente. ¿Para qué? Para que su temperatura empiece a disminuir. ¿Ya? Entonces, ya no está ni muy caliente ni muy frío. Está a una temperatura promedio, una temperatura quizás que sea más accesible para tomar o para echar, ¿no? Entonces, a esa temperatura de equilibrio se le conoce como equilibrio térmico, ¿no? A todo el sistema en sí. Muy bien, en el cambio de estado de agregación, el calor se entrega al sistema o se extrae, como dice aquí. Debe ser suficiente para lograr que las moléculas se separen o se unan. ¿Ya? Ese es cuando quiero, por ejemplo, un cambio de estado. En este caso, si quiero un cambio de estado, un ejemplo sería el hielo. ¿Ya? Un ejemplo sería el hielo. Si el hielo quiero que pase de estado sólido a un estado líquido, entonces yo lo que voy a hacer es darle calor. ¿Ya? Le estoy dando calor al sistema con la finalidad de ¿qué?
de que ese cuerpo cambie de estado. ¿Ya? Al entregar o extraer calor, el sistema debe llegar a la temperatura necesaria para producir el cambio de estado. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. El sistema debe llegar a la temperatura necesaria para producir el cambio de estado. Muy bien. Ahora vamos a ver los nombres, ¿ya?, que se dan cuando hay un cambio de estado, dependiendo, ¿cómo se llama?, de qué tipo de cambio sea. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos algo que es sólido y lo pasamos a algo que es líquido, por ejemplo, cuando derretimos el hielo, ¿ya? Agarramos el hielo, lo derretimos, está primero en estado sólido y luego se transforma a estado líquido. ¿Cuál es el nombre que le corresponde a ese cambio? El nombre que le corresponde, muy bien, es la fusión. Fusión, se le dice fusión ¿de quién? Del sólido, ¿no? Fusión del hielo, en este caso. ¿Ya? Ahora, si es lo contrario, tengo líquido, ¿ya? Y por ejemplo, lo voy al refrigerador y lo introduzco dentro del refrigerador, ¿ya? Ese líquido. Ese líquido, ¿qué va a pasar? Se va a congelar, va a regresar de nuevo al estado sólido. Entonces, cuando se dé en ese sentido, a eso se le conoce con el nombre de ¿qué? Se le conoce con el nombre de solidificación. O sea, depende del sentido, chicos. Si es sólido y quiero que pase a estado líquido, se llama fusión. Pero si es al revés, si es líquido y quiero que pase a estado sólido, se le llama solidificación. ¿Ya? Tenerlo presente. La fusión consiste en un calentamiento de un sólido hasta un líquido, es lo que expresa acá, ¿no? Y la solidificación consiste en el enfriamiento de un líquido hasta obtener un sólido. Muy bien, ahora aquí. ¿Qué pasa si ahora tenemos líquido y quiero llevarlo a estado gaseoso? Muy bien, tengo un líquido, por ejemplo, quiero hacer hervir el agua, ¿no? Está en estado líquido. Cuando empieza a hervir el agua, los vapores que empiezan a salir son las transformaciones de ese líquido en estado gaseoso. Se ha transformado, una parte del líquido se está transformando, poco a poco se está transformando en estado gaseoso, está pasando a estado gaseoso. ¿Ya? A ese paso de estado líquido a estado gaseoso se le conoce con el nombre de vaporización. ¿Ya? Vaporización. Ahora, ¿qué pasa si está en estado gaseoso y yo lo transfiero a estado líquido? O sea, es un gas, ¿ya? Y por ejemplo, empieza, ¿cómo se llama? Lo empiezo a transformar a líquido. Como por ejemplo serían las nubes, ¿no es cierto? Las nubes empiezan a llover, hay un cambio en el estado, de estado gaseoso a estado líquido. En ese caso, en el caso de que haya un cambio de temperatura, o la transformación se dé por un cambio de temperatura, se le debe de llamar así, condensación. ¿Ya? Y la condensación se da porque un gas se ha enfriado. ¿Ya? Porque un gas se ha enfriado. Mayormente esto sucede con el agua. ¿Ya? Mayormente esto sucede con el agua, chicos. Pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. ¿Ya? Pero, profesor, acá veo licuación. ¿Qué cosa es licuación? Es porque en la mayoría de los casos no se utiliza enfriamiento para llevar un gas a un líquido. En la mayoría de los casos, lo que nosotros hacemos es comprimir. Comprimimos el gas hasta que se transforme en líquido. ¿Ya? Cuando comprimimos ese gas para que se transforme en líquido, se le llama licuación. ¿Ya? Por ejemplo, que tienes el balón de gas en tu casa, ¿ya? Si alguna vez lo has cargado o ahí has escuchado que alguien lo ha movido, por dentro se siente como si hubiera algo líquido. ¿Ya? Eso es ¿por qué? ¿Por qué siento algo líquido? Porque es un gas que se ha comprimido demasiado hasta que se ha transformado en líquido. ¿Ya? Entonces, yo cuando empiezo a soltar ese líquido, inmediatamente se transforma en gas. Y ese es ¿por qué? Porque es un gas que se ha comprimido tanto que se ha transformado en líquido. ¿Ya? Entonces, en ese caso nosotros le llamamos licuación. Ya acá está indicado. ¿Ya, chicos?
La vaporización consiste en un calentamiento de un líquido hasta obtener un gas. La condensación consiste en un enfriamiento de un vapor hasta obtener líquido. Eso es cuando hablamos de condensación. La lluvia, por ejemplo, ¿no? Condensación. Pero si un gas se comprime, también se puede convertir ¿en qué? En líquido, ¿ya? Y eso es lo que sucede en la mayoría de los casos, ¿ya? En la mayoría de los casos, nosotros no lo enfriamos, sino lo que hacemos es comprimirlo, ¿ya? Podemos llamarlo de dos formas, tanto licuefacción como licuación. Ambos son válidos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sólido y este sólido lo transformo a gas? O sea, directamente a gas, no pasa por el estado líquido. Ejemplo, la naftalina, ¿ya? O si has visto quizás algunos, colgado en algunos carros, has visto como una especie de ¿cómo se llama? Como que botan olor, así. Unas piedritas ahí que botan olor, ¿ya? Ambientador, profesor. Como exacto, ambientadores, ¿ya? Pero son ambientadores sólidos. Esos, por ejemplo, para que puedan, ¿cómo se llama? Dar olor, necesariamente tienen que pasar directamente de sólido a gas, para que yo los pueda, o para que se permita oler, ¿ya? Pasan directamente de sólido a gas. La naftalina es un caso que también vas a ver, ¿ya? La naftalina en los mercados venden como una especie de bolitas blancas, ¿ya? Si tú, por ejemplo, lo tienes en la mesa durante una semana, 2 semanas, la bolita empieza a cambiar de tamaño. Poco a poco va disminuyendo su tamaño, ¿ya? Y eso es porque se está transformando ese sólido ¿en qué? Directamente a gas. A eso se le conoce, o lo vamos a conocer nosotros como sublimación, ¿ya? Ahora, si tenemos gas, que es lo contrario, y lo llevamos a estado sólido, ¿ya? A eso se le conoce como cristalización o deposición. Por ejemplo, el granizado, ¿ya? O cuando empieza a nevar. Tenemos las nubes que están en estado gaseoso, ¿ya? Y cuando empieza a granizar o empieza a nevar, pasan directamente ¿a qué? A estado sólido, ¿ya? Ese es un ejemplo de ¿qué? De cristalización o deposición, ¿ya? Esos no pasan, por ejemplo, por el estado líquido. Muy bien, acá están las indicaciones, ¿no? Algunos sólidos como la naftalina, el hielo seco son ejemplos, debido a que tienen una fuerza intermolecular débil, ¿ya? O por calentamiento pueden pasar de estado gaseoso, dice, proceso que se denomina sublimación, ¿ya? Tenemos lo que es punto de fusión y tenemos lo que es punto de ebullición. Punto de fusión es cuando ese momento exacto en la cual el líquido pasa a estado sólido. Ese es punto de fusión, o pasa de estado sólido a estado líquido, también se le dice, ¿ya? De sólido a líquido, en ese punto exacto se le conoce como punto de fusión, ¿ya? Y eso, por ejemplo, se da exactamente a la temperatura de 0 grados. En cambio, nuestro punto de ebullición ya es cuando empieza a hervir el agua. En ese momento, en ese punto exacto, se llama punto de ebullición. Y es ese punto en la cual el agua líquida pasa a agua gaseosa, ¿ya? Muy bien, en este caso, en condiciones normales, nosotros le decimos que se da a 100 grados centígrados y grados Celsius. Muy bien, vamos a ir completando lo que es la ficha en lo que nos queda el tiempo, chicos. Ya nos queda claro, menos de 4 minutos. Vamos a tratar de completar lo máximo que podemos de aquí, ¿ya? Muy bien. Dice, marca la respuesta correcta. Hasta ahí, chicos, lo que quiero saber si tienen alguna duda también. O algo que no haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda, muchachos? O hasta ahí más o menos podemos entender de lo que estamos hablando. Dime. No hay ninguna. Dime.
Porque como ¿Tienes alguna duda? la computadora Y había puesto se me hizo mal, me estaba pidiendo una contraseña a los amigos que contraseña, entonces mi tía le dijo a mi mamá y recién entramos. Disculpe, profesor, llegué tarde. Ya, no hay problema, no hay problema. A ver, ¿qué ha llegado tarde? ¿Tú eres Ríos Alejo? Sí, profesor. Ya, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Yo de todas maneras tomo lista trato de tomar lista 2 veces. ¿Ya? Muy bien, ya estás apuntado como asistente, no hay problema. No hay problema, Ríos. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con lo que es trabajo en el aula, chicos. ¿Ya? Y dice completar. ¿Todos estamos ahí, chicos? ¿Sí? Dice, a la intensidad de calor de un cuerpo, sustancia, ¿cómo se le denomina? A la intensidad de calor de un cuerpo, sustancia, ¿cómo se le denomina? Temperatura. Muy bien, temperatura. Muy bien, muy bien. 2. Cuando el calor fluye de un cuerpo, ¿hacia qué cuerpo lo hace? Recuerda. ¿Tú por qué sientes calor? ¿Por qué sientes calor? Frío y caliente, la caliente. Porque está algo caliente y tu mano está fría, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ya pasa de un cuerpo que es caliente hacia un cuerpo que es frío. ¿Ya? La C, muy bien. La C. 3. Para producir un cambio de estado se requiere una variación en la disposición en sus átomos o moléculas. ¿Ya? En sus átomos o moléculas. 4. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua a nivel del mar? La temperatura es de 100 grados. 100 grados. Muy bien, 100 grados. ¿A qué se denomina equilibrio térmico, chicos? Cuando dos cuerpos tienen la misma forma. ¿La misma forma? Término. Aquí está la respuesta. Ya sé. Cuando dos cuerpos hay que transferir cuerpo. ¿No hay transferencia de qué? No hay transferencia de calor. Cuando entre dos cuerpos no hay transferencia de calor. ¿Te acuerdas?